que la medida, tal como está redactada, acogiendo la observación de, obviamente, que sea este fondo que esté designado dentro del presupuesto, pero además, incluyendo incluso el tema del cobro de la deuda morosa, aún con las preocupaciones que ustedes puedan tener, sería favorecida por AFAF. Sería favorecido, así Perfecto, es. pues yo creo que eso es una tremenda noticia. De quienes nos están escuchando a través de las redes sociales, aclaro o comparto que el proyecto del Senado 728 es un proyecto que busca crear un fondo de estabilización del costo de energía eléctrica para, en esencia, evitar que las alzas súbitas en el precio de compra de combustible y energía en el mercado, como el que hemos estado experimentando en tiempos recientes, no se le traspase al consumidor en la factura de la luz. Y ciertamente este proyecto tiene como eje, digamos, como propósito fundamental, de alguna manera, poder aliviar el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico y su impacto sobre los individuos, sobre las familias y sobre el sector comercial en Puerto Rico. Así que teniendo eso como propósito es que surge esta propuesta de la cual soy autora junto a la senadora Gretchen Howe, al senador Ramoncito Ruiz y como coautores el senador Javier Aponte y el senador Juan Zaragoza. Bien, luego de compartir este resumen sobre en qué consiste el propósito de este proyecto, creo que es importante, Peña, que el país tenga claro la diferencia de la discusión en torno a dos asuntos, que a mi juicio son los asuntos medulares de la conversación que estaremos teniendo. Primero, una cosa es la discusión sobre la creación del fondo y otra cosa es la discusión sobre cómo se nutre el fondo. Son dos cosas distintas y me parece que debemos separarlas en la discusión que tendremos sobre la medida. En cuanto al primer aspecto, la creación del fondo, AFAF, como usted ya ha dicho en repetidas ocasiones durante su turno de respuesta junto al senador Javier Aponte, usted ha indicado que AFAF favorece la creación del fondo. ¿Eso es correcto? Jan Peña Payano para el récord, así es, señora senadora. Perfecto. Por lo tanto, no hay controversia en cuanto a la propuesta de crear este fondo de estabilización. Ahora bien, ¿cómo nutrimos ese fondo? Yo creo que ahí entonces es donde nos concentraremos ahora en esta parte de mi turno. Lo primero que quiero decir sobre este aspecto es que ustedes, AFAF, tienen preocupaciones, esencialmente dos, según lo que se puede revelar de la ponencia que han presentado. Sin embargo, sus preocupaciones no son impedimentos. Y yo creo que también esta distinción tenemos que hacerla desde el comienzo. Es decir, y vuelvo y repito, ustedes plantean unas preocupaciones, pero dichas preocupaciones, que las estaremos discutiendo con detalle, no son impedimentos para que la Asamblea Legislativa presente la propuesta que ha presentado. Ustedes reconocen que lo que han traído a nuestra atención no son impedimentos que ustedes hayan identificado, que hagan imposible la aprobación de la medida, sino que son preocupaciones que tenemos que considerar, pero en última instancia es la Asamblea Legislativa la que decide dentro de sus facultades si es el camino o no que queremos recorrer. ¿Eso es correcto? Eso es correcto, senador. Bien, aclarado eso, que también me parece fundamental, podemos entonces comenzar a discutir para tener esa retroalimentación, las preocupaciones que ustedes han presentado. Bien, la primera preocupación, y voy a hablar de dos, porque a mi juicio esas son las dos preocupaciones medulares, o tal vez tres, son las siguientes. Primero, ustedes en su ponencia, en la página 4, plantean la preocupación en torno a que la Autoridad de Energía Eléctrica, debido a la deficiencia en sus recursos, tuvo que recurrir a líneas de crédito para poder comprar combustible. Y ustedes lo que están indicando, de acuerdo a su ponencia, es que pudiese ocurrir
incluso voy a citarlo, dice, es plausible que los fondos que pudiera ingresar la Autoridad de Energía Eléctrica por concepto de cobros de la deuda morosa deberían ir para el pago de las líneas de crédito que se obtuvieron por dicha corporación pública. Eso ustedes lo señalan. Eso es correcto. Y esa es señora una de sus senadora. preocupaciones. Esa es una de las señales que nosotros levantamos, totalmente. Correcto. Bien. Ahora, en cuanto a esto, lo primero que también me gustaría subrayar es que ustedes muy bien reconocen que es plausible, es decir, que es posible. Por lo tanto, ustedes no están haciendo una aseveración categórica de que esto seguramente va a pasar. Eso es correcto, señora senadora. Bien. Eso quiere decir que ustedes plantean la posibilidad de que esto ocurra, también reconociendo que no es seguro que ocurra, y por lo tanto me parece a mí que lo correcto sería reconocer que la Asamblea Legislativa tiene la capacidad de designar la deuda morosa de las agencias de gobierno como una fuente, el recobro de esas deudas como una fuente para nutrir el fondo. Para el récord Jan Peña Payano, eso es así. Y agradecemos la aclaración que usted muy bien desarrolla, porque sí resume nuestra idea en la ponencia, señora senadora. Perfecto, pues me alegro que eso quede aclarado, porque obviamente también manifiesta las facultades que tiene la Asamblea Legislativa para actuar dentro de nuestros, lo que entendemos que serían los mejores intereses para el pueblo de Puerto Rico. Así que, por un lado, agradezco que nos traigan a nuestra atención los escenarios posibles, pero por otro lado también agradezco que reconozcan que se trata de eso, escenarios posibles, no garantizados, y que por lo tanto se debe reconocer la discreción que tiene la Asamblea Legislativa para actuar dentro de lo que entiende que es mejor. Bien, atendida la primera preocupación que ustedes plantearon. Ahora vamos a la segunda. Por otra parte, ustedes indican, y aquí vamos a hablar de Luma, plantean que esa deuda morosa podría caer bajo la responsabilidad de Luma, y que si Luma logra recobrar parte o la totalidad de esa deuda morosa, la empresa podría tener acceso a los incentivos del contrato por recobro de esa deuda morosa. Eso es así para el récord, señora. Por Bien. eso es uno de los escenarios, que es nuestra responsabilidad como asesores financieros, Claro. decirle cuál es el panorama y que esta Asamblea Legislativa en su sapiencia pues decida actuar, ¿verdad?, conforme a los poderes que le da la Constitución. Perfecto. Esa es la segunda preocupación, y qué bueno que, ¿verdad?, seguimos en la misma línea de reconocer que son preocupaciones. Y, ¿verdad?, lo subrayo porque creo que es importante aquí hilar fino, ¿no?, y que quede meridianamente establecido que no son escenarios necesariamente que vayan a ocurrir, sino que son situaciones hipotéticas o especulativas dentro del conocimiento que ustedes, ¿verdad?, Claro. nos pueden compartir. Senadora, y si me permitiera aclarar para el récord, Sí. yo sé que usted tiene un tiempo para poder hacer sus preguntas, pero es importante porque fíjese que tal cual nosotros incluimos en la ponencia, es si Luma cumple con esas metas según se estipularon en el contrato. O sea, que es un escenario que va a depender, obviamente, en una relación contractual del Estado con este caso con Luma, pues es si cumple con eso. Sí. Si estamos planteando el panorama, no porque esté a favor o no de ellos, sino dándole el panorama para que tengan mejores elementos, ¿no?, para Sí. poder tomar su decisión. No, y agradecemos, ¿verdad?, que nos compartan su insumo. Por otra parte, sí tengo observaciones sobre su preocupación, ¿verdad?, Claro. o la preocupación de AFAF. Por ejemplo, por un lado estamos hablando del cobro de esos incentivos si Luma adopta unas reformas que impliquen el recobro de esa deuda morosa. Sin embargo, nos planteamos, ¿de qué reformas pudiese estar hablando Luma o tal vez ustedes considerando cuando estamos hablando de una deuda morosa que es líquida, exigible, identificada y que por lo tanto sobre la cual no habría que hacer ningún ejercicio pericial y no exigiría verdaderamente de ningún esfuerzo específico por parte de Luma? Eso por un lado, tengo esa observación. Así que cuando hablan de adoptar reformas particulares, nos tenemos que plantear, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de una deuda que ya ha sido identificada, ya es una deuda líquida, exigible, que incluso ha pasado por un proceso de conciliación, etcétera, etcétera. Claro.
Por lo tanto, entendemos que Luma no pasaría ningún trabajo, Claro. ni tendría mucho menos que hablar tan siquiera de lo que implicaría una reforma como tal. Ellos, para el récord, Jan Peña Payano, asesor especial de la FAF, tal cual surge en el segundo párrafo de la página 4, que serían reformas dirigidas a mejorar la precisión de la facturación, además de que ellos adopten proyectos de infraestructura para tener mayor captación. Y voy a usar una analogía, no quiero decir, ¿verdad?, para el récord que es lo mismo, pero sería reformas parecidas a las que implementó el Departamento de Hacienda con la tecnología y demás para mejorar la captación de que los ciudadanos cumplan con la rendición de sus planillas. Entiendo que por ahí es que va. De todos modos, incluimos, para ser más específico, tampoco queríamos hacer aquí un tratado de tema de energía eléctrica, pero el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica va más puntual, por eso nosotros hacemos referencia a las páginas, ¿verdad? Igual lo podemos proveer, el plan es público, pero de todos modos, si ustedes desean que nosotros hagamos la diligencia, pues con mucho gusto se lo hacemos llegar también. Bien, gracias. Si seguimos con esta segunda preocupación por parte de AFAF y en la línea de preguntas sobre la función de Luma en relación con el cobro de esa deuda morosa, le pregunto, ¿esa deuda morosa es parte del contrato con Luma? ¿Está reconocida en el contrato de Luma de alguna manera? Para efectos del récord, no sería irresponsable decir que tengo el número exacto de esa información, pero puedo comprometerme a revisar el contrato. Sí, entiendo que sí, pero no sería irresponsable concluir que sí. Podemos proveer la información. Senadora, antes que continúe, como él tiene ya unos requerimientos donde el presidente apunte de 10 días, vamos a incluir esa misma petición de información en esos mismos 10 días otorgados previamente. Por lo tanto, se pudiera dar el escenario también que en esa información que nos estarán proveyendo también pudiese ser que AFAF concluya que esa deuda acumulada que fue reconocida antes del contrato con Luma no sea parte de ese contrato. Estamos hablando de la deuda, gracias a mi asesor, estamos hablando de la deuda según lo establece el proyecto del Senado, hasta abril de 2021, que es la deuda, ¿verdad?, no corriente. Claro, pudiéramos hacer esa evaluación, no obstante, entiendo que los compañeros de la Autoridad de Energía Eléctrica, el negociado y demás, tienen mejor pericia, pero con mucho gusto, como fuimos parte del proceso, podemos revisarlo, pero de memoria no recuerdo ese dato. Esto es importante, ¿no?, también que quede para récord, Peña, ¿verdad?, para que, como estamos hablando de este tema y ustedes están trayendo ante nuestra consideración las posibilidades respecto a cómo esto pudiera implicar de alguna manera a Luma, pues también creo que es importante que por lo menos conste que al día de hoy, en su ponencia de lo que estamos hablando, todavía AFAF no puede ofrecernos una respuesta, la ofrecerá, pero en este momento no puede contestar a la pregunta de si esta deuda morosa constituye de alguna manera parte de ese contrato que se estableció con Luma. Eso sí lo podemos decir, que es así. Porque no lo tengo de memoria y no quiero ser intelectualmente irresponsable. Pero le agradezco la responsabilidad. En su respuesta estaremos esperando su contestación puntual, porque entendemos que también le permitirá a esta honorable comisión poder atender mejor la preocupación que ustedes nos han planteado en este segundo punto. Y por último, en cuanto a esa segunda preocupación, simplemente hago un comentario. Ustedes comentan, ¿no?, que tal vez Luma pudiese reclamar el cobro de incentivos por el cobro de la deuda morosa. Y tengo que decir, ¿no?, que sería cuestionable que así pudiese hacerse sin que se planteen problemas con las líneas de créditos en el caso de que Luma fuera el que haga el recobro, pero no así cuando se trate de crear un fondo en beneficio del pueblo. Fíjense que ustedes plantean, la primera preocupación giraba en torno a las líneas de crédito, pero no plantean esa misma preocupación cuando están hablando de que sea Luma quien lo recobre. Así que un poco lo traigo a su atención, ¿verdad?, porque llama la atención. Bien, pues entonces, pasando ahora a la tercera preocupación, también ustedes en su ponencia en la página 5, cuando hablan del secretario de Hacienda a la luz de la ley número 26 del 2017, ustedes indican que existían un sinnúmero de fondos especiales que habían sido creados
por virtud de esa ley, pero que se encontraban desorganizados bajo el control de diferentes entidades de gobierno y que, por lo tanto, la consecuencia había sido que el secretario de Hacienda no tenía visibilidad de todos los ingresos del gobierno de Hacienda. Ustedes traen esa preocupación. Sí, esa preocupación, para efectos de récord, Jan Peña Payano, asesor especial de la FAF, se planteó cuando se aprobó esta ley 26-2017, más o menos como le expliqué anteriormente, Sí. se aprobaban cantidad de fondos especiales por esta Asamblea Legislativa, otros que se creaban, y no había uniformidad, no había accesibilidad a saber el estado de esos fondos, la transparencia, y por eso, por virtud de la ley 26, se trae el que sea el Departamento de Hacienda donde tenga básicamente el control de monitorear todos estos fondos especiales. Pues en cuanto a esa preocupación específica, ¿verdad? Para récord, quiero que quede claro que el proyecto del Senado 728 pone el Fondo de Estabilización del Costo de Energía Eléctrica bajo el secretario de Hacienda. Por tanto, esa preocupación puede ser obviada porque ya es atendida en la Claro. propia naturaleza del proyecto. Claro, no, y por eso nosotros, si de la ponencia salta a la vista, que nosotros simplemente incluimos la discusión, pero al final básicamente resumimos que estamos a favor de que se cree el fondo. Realmente la atención, y aprovecho la oportunidad, no solo para esta honorable comisión y para el proyecto, para otros proyectos futuros, que ese tipo de lenguaje le hace muy bien al trámite legislativo conforme y miras a la posible aprobación pues de que la Junta de Supervisión Fiscal traiga alguna observación. Ese tipo de lenguaje debería adaptarse, ¿verdad?, en los proyectos que requieran fondos especiales, porque ya nos adelantan un paso a nosotros de poder, ¿verdad?, ¿verdad?, en conjunto poder decir, mira, no, aprueben la medida, estamos a favor porque ya incluye este lenguaje que le da más garras, más garantías a que se pueda aprobar eventualmente. Nos parece, de hecho, como una política de sana transparencia que se incluye ese tipo de asuntos así. Bien, pues gracias por su comentario. Ahora voy a pasar a la discusión de otros detalles. Esta medida, obviamente, por su naturaleza, implica muchos asuntos técnicos, pero creo que son importantes que para efectos de esta vista todos queden aclarados. En su ponencia, en la página 3, en el último párrafo, ustedes reconocen que con la adopción de la Ley 22 de 2016, las entidades gubernamentales que tenían deudas con la Autoridad de Energía Eléctrica tuvieron que realizar un proceso de conciliación. Correcto. Bien, para obviamente determinar lo que adeudaban y suscribir acuerdos de planes de pago con la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cierto? Sí, para el récord sí. Bien, y por eso en el presupuesto gubernamental, según certificado por la Junta, se incluye la separación de partidas para el pago de estas utilidades, ¿no? Así es, señora senadora. Perfecto. Ahora bien, vamos entonces a las preguntas puntuales. Esto quiere decir, a la luz de lo que ustedes reconocen, y yo aquí he dicho, que se trata de una deuda morosa que es constatable, ya está identificada, que es líquida y que es exigible. Totalmente. ¿Cierto? Cierto. Correcto. Bien. Ok. Entonces, ¿desde cuándo se está separando esta partida para el pago de esta deuda en los presupuestos de las agencias? Entiendo, ¿verdad?, para el récord, me parece que desde que se implementó dicha ley se está identificando en el presupuesto general. Siempre se incluye, ¿verdad?, como una de las líneas, el pago para los servicios, los utilities, ¿no? O sea, El que usted pago de entiende la que deuda. desde el 2016. Entendemos que sí. Igual podemos revisar si desean Por un favor. ejercicio más específico. Con mucho gusto podemos, el término de 10 días, ¿no? Sí, vamos a autorizar la petición que específicamente es Tengo varias preguntas, si quieren las puedo, prefiero entonces leerlas Claro, y ya las completas y, anotamos. luego hacemos requerimiento Claro. de Repasamos. información. Gracias, presidente. La segunda pregunta en torno a este tema es si usted sabe cuántos acuerdos de pagos se han firmado con la Autoridad de Energía Eléctrica luego de la aprobación de la Ley 22 del 2016. ¿Cuántos acuerdos ya se han establecido? Esa información, señora senadora, no la tenemos nosotros porque esos son acuerdos que se hacen directamente de las agencias con la autoridad. Nosotros pudiéramos revisar si en nuestra información hay algo, pero entiendo que, ¿verdad?, por virtud de la propia ley son acuerdos que se hacen entre el deudor y la persona, el acreedor de la deuda. Pues lo que estaría solicitando, ¿verdad?, sería si nos pueden producir el listado de los acuerdos que se han establecido, es decir, los acuerdos de planes de pago que las entidades con deuda morosa han establecido con la Autoridad de Energía Eléctrica por disposición de ley. Entiendo que, ¿verdad?, para ser puntual, esa información
la debe tener la propia autoridad, no la tenemos, o sea, los acuerdos, pero igual pudiéramos hacer el ejercicio de revisar, si no hay nada, pues contestaríamos el requerimiento de que esa información no nos Perfecto, consta. porque lo que interesa es saber cuántos acuerdos ya se han establecido a partir de la aprobación de la ley en cuestión, las cantidades adeudadas por estas entidades Cantidades, ¿ok? y cuánto se ha logrado recobrar. Perfecto, anotado. Muy bien, gracias. Entonces, pasando al próximo tema, tengo algunas preguntas en relación a los posibles ahorros que pueda tener PREPA. Y le pregunto si de alguna manera tiene algunos ahorros ¿verdad? Luego, como ocurrió con el gobierno central al no estar pagando la deuda. Si a usted le consta. Que nos conste personalmente, no tengo esa información, pero naturalmente en este proceso, si lo que se refiere es a la reestructuración, señora senadora, o a qué hace referencia respecto si hay algún ahorro actualmente que se pueda identificar. Esa información no la tengo a la mano, pero igual podemos proveer. Pues le solicito también igualmente, por favor, que nos provean esa información de si actualmente hay algún ahorro Anotado. en la autoridad. Perfecto. Y ya voy terminando con dos asuntos. Según la decisión del negociado de energía del 8 de marzo de 2017, se le autorizó a la Autoridad de Energía Eléctrica subir 1 centavo en la factura de la luz para crear un fondo anual para básicamente poder cobrar 440 millones de dólares como reserva para el pago de la deuda. ¿Le consta esto? Sí, fue una de las estipulaciones. Perfecto. Este acuerdo o esta decisión entró en vigor en el 2019, ¿cierto? Cierto. Bien. ¿Cuánto se ha cobrado hasta el momento? ¿Tiene esa información? Permítame un momento. La información que tenemos, ¿verdad? Que puedo proveer al momento, estimada senadora, Sí. es respecto a unas proyecciones que sí se hicieron. Vuelvo, esa información puntual debe tenerla la autoridad. Sin embargo, si al momento puedo plantear, si me permite resumir, ¿no? Sí. Al momento que, antes de, ¿verdad? Para que el pueblo también contextualice, al momento de solicitar las protecciones de título 3 para la Autoridad de Energía Eléctrica, en el 2017 la deuda de la autoridad rondaba en 9,000 millones de dólares. Si no se hubiese acogido a las protecciones de título 3 de ley promesa, hubiéramos tenido que pagar alrededor de 4,400 millones de dólares del 2017 al 2022 en deudas vencidas, ¿verdad? Eso es importante plantearlo. Del año 2023 al 2027 hubiéramos tenido que pagar 3,300 millones de dólares para esos mismos fines. Y es por eso que ese aumento en tarifa que usted plantea se llegó, ¿verdad? Se acordó en 2019 con la ley 17 para ser más específico, ¿no? A mí, Jan, lo que me interesa, ¿verdad?, es realmente saber cuánto se ha cobrado hasta la fecha, luego de establecerse esta decisión, porque estamos hablando que se estaba especulando, ¿no?, o proyectando un cobro anual de 440 millones de dólares para el pago de la deuda. Correcto. Por lo tanto, interesa saber cuánto se ha cobrado. Hasta el momento. Hasta el momento. Claro. ¿Y dónde están esos fondos? ¿Para qué se han utilizado? ¿Cuánto se ha cobrado? ¿Dónde están esos fondos? ¿Y para qué se ha utilizado? Perfecto. Obviamente son preguntas que también le estaré haciendo al negociado. Claro que sí. Así claro que, sí. señora Presidente, solicito esa información contestando esas 3 preguntas. Ante los requerimientos establecidos y solicitados por la senadora Rodríguez Bebé, los mismos términos de 10 días, según se le otorgó en los requerimientos previos. Señora Presidenta, y para ir concluyendo, termino con una última pregunta o comentario realmente. Ustedes en su ponencia hacen un comentario en relación a las facultades que actualmente tiene el negociado, ¿no? Y un poco se van por la línea de que les pudiese parecer de alguna manera redundante las facultades que se reconocerían a través del proyecto del Senado 728. Sin embargo, también reconocen, o por lo menos se puede leer en la entrelínea, de que las facultades que se reconocen en el proyecto del Senado 728, el negociado, de ninguna manera son contrarias o contradictorias a las que se reconocen en otros proyectos de ley, ¿cierto? Claro.
Es cierto, y por eso hacemos simplemente, ¿verdad? Nuestra evaluación es en estricta técnica legislativa. Nosotros se lo planteamos, hicimos la evaluación de la ley del negociado, vemos que es parecido, pero igual esta Asamblea Legislativa, si desea añadirle mayores facultades o si comprende que hay que hacer una enmienda respecto al lenguaje, con mucho gusto. No Claro. afecta el tema financiero el que se haga esa enmienda. Bien, pues creo que también entonces por eso era importante hacer este comentario a los fines de que si bien en esas otras leyes ustedes reconocen las facultades que el negociado ya tiene, por otra parte, este proyecto no entra en contradicción con esas otras leyes, por un lado, y por otro lado, tampoco nada impide que esta Asamblea Legislativa refuerce a través de este proyecto de ley esas facultades ya reconocidas, pero creo que esta es la parte importante. Porque la importancia no estriba en reforzar esas facultades, sino más bien en reconocerlas dentro de un proyecto de ley que reconoce una estructura o un andamiaje específico de la creación del Fondo de Estabilización de Energía Eléctrica. Y obviamente, pues se reconocen esas facultades dentro de estos parámetros y dentro de una estructura particular que se estaría creando. Claro. Quería, obviamente, pues también dejar eso para récord. Ciertamente escucharé al negociado sobre su opinión. Claro. Sobre este tema, que sé que ustedes le han dado las deferencias a ellos para expresarse sobre el particular. Sin más, Peña, le agradezco su comparecencia, las respuestas a mi pregunta. Estaré esperando la contestación a las preguntas que le he hecho y sobre las que hoy no han tenido una respuesta, pero espero claro. que así sean respondidas para el beneficio del análisis y el estudio de este proyecto de ley, que como dije al comienzo de la vista, tiene como propósito central realmente poder aliviar el bolsillo de las familias, de los individuos y de los comerciantes en el país, que ahora mismo realmente están básicamente en un estado de supervivencia para poder cubrir diferentes gastos, los gastos ordinarios en los que todos tenemos que incurrir, pero de forma muy específica el costo de la luz, que sabemos que ahora mismo está en precios extraordinarios. Así que ese es el objetivo de este proyecto, lo refuerzo, lo repito, lo subrayo, porque entiendo que es uno de los temas centrales con lo que esta Asamblea Legislativa y el país en general, el gobierno en general, tiene que estar trabajando con la mayor diligencia, porque no hay duda que es uno de los eslabones indispensables, no solamente para que las familias tengan calidad de vida, sino para que realmente desde la mirada económica, desde el desarrollo económico, desde la posibilidad de echar para adelante un negocio en el país, tiene que ser atendido y de alguna manera hay que proveer un alivio para las personas en Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a la compañera senadora Joan Rodríguez Bebe.